Entonces, yo lo que voy a hablar ahora, cambiando un poco de tema, es cómo las células troncales o cómo se pueden utilizar células troncales para hacer quimeras. Y voy a responder o voy a demostrar por qué uno de los argumentos que se han avanzado en contra de la creación de quimeras no funciona. Entonces ya está. Entonces, antes de hablar ya en específico sobre los problemas que hay con estos argumentos en contra de la creación de quimeras, voy a hacer un pequeño pasaje histórico y luego ya voy a abordar unos problemas en específico. Entonces, si nos preguntáramos qué es una quimera y quisiéramos buscar la primera aparición histórica del término, tendríamos que ir hasta la Grecia clásica. Entonces, hay dos definiciones que se dan, una es de Homero y otra es de Hesíodo, y estas definiciones difieren, o estas caracterizaciones de qué es una quimera difieren. Homero dice que es un solo ente conformado por elementos de 3 animales diferentes, y Hesíodo dice que es un animal o un tipo de ente que tiene cabezas y 3 partes de 3 animales distintos. Entonces aquí está, ¿no? Entonces son como las dos grandes caracterizaciones. Sí, al menos la caracterización histórica o la clásica es esta. Lo que va a suceder es que también en la Grecia clásica y después de la Grecia clásica, la palabra quimera se utiliza para hablar de cualquier animal que tiene partes de 2 animales distintos. Entonces se puede hablar de ellos, no de manera precisa, pero las sirenas son quimeras, son un tipo de quimeras, los centauros, el minotauro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la creación de quimeras, antes de ir a esta definición de la Academia de las Ciencias Inglesa, tienen hoy en día muchos beneficios, o parece ser que podrían tener muchos beneficios, entre los cuales está estudiar o producir vacunas, estudiar el linaje celular, estudiar la formación de tumores. Y la creación de quimeras presenta, o al menos hay un problema con ella, o sea, se ha tratado de decir que tienen cierto tipo de problemas porque se pueden mezclar células humanas con células animales. Entonces, la Academia de las Ciencias Inglesas dice que una quimera se forma cuando se juntan 2 embriones de diferentes especies o de diferentes orígenes genealógicos, o cuando a un animal se le injertan células de otro animal que es de una especie diversa o de otro origen genealógico. Entonces, la diferencia entre las quimeras y los animales que son modificados genéticamente es que las quimeras, cuando uno los ve a nivel celular, son mosaicos de células. Entonces, una definición funcional que voy a utilizar a lo largo de esta presentación es que una quimera es un organismo biológico que a nivel celular está compuesto por un mosaico de células que tiene un origen genealógico distinto. Entonces, hay como 2 grandes tipos, o podemos hablar de 2 grandes tipos de tipos de quimeras. Hay quimeras que son exoespecíficas, cuando las células que componen la quimera provienen de especies distintas, y quimeras que son endoespecíficas, cuando las células que componen las quimeras provienen de la misma especie. Entonces, esta imagen, del lado derecho tenemos un ratón común, del lado izquierdo, de mi lado derecho tenemos un ratón común, de mi lado izquierdo tenemos un ratón silvestre, y el centro es una quimera. Entonces uno diría, bueno, pero más bien parece, o a simple vista, parece que es un ratón normal, nada más que su pelaje es distinto. Pero si vemos las células del ratón silvestre han sido tratadas con una proteína fluorescente verde, y bajo luz ultravioleta se ve que estas células son de un origen genealógico distinto. Esta es una quimera también de las primeras que se producen, y que es una quimera que es una cabra-oveja, y la parte donde es oveja es lanuda y la parte donde es cabra es peluda, literalmente. Y la diferencia entre las quimeras, por ejemplo, y un híbrido, es que si nosotros hacemos un mapeo genético de las células de la quimera, vamos a encontrar que hay 2 tipos de poblaciones celulares distintas con 2 tipos de cromosomas, o de número de cromosomas diferentes. Entonces, las de oveja tendrán 54 cromosomas y las de cabra tendrán 60 cromosomas, mientras que en que es un híbrido, todas las células tienen 57 cromosomas. Y lo más interesante, o a mí lo que me parece más interesante, es que se pueden hacer quimeras con células humanas, como había dicho en un principio. Entonces, esta imagen es la imagen del cerebro de un ratón que le injertaron
células humanas neuronales. Entonces, todo lo que es verde son células gliales progenitoras humanas, y todo lo que es azul es lo que será propio del cerebro del ratón. Entonces, la mayoría de las creaciones de quimeras parece ser que no representan la mayoría de las creaciones de quimeras en las que se injertan células humanas a un host no humano no presentan problemas éticos distintos de aquellos que se hacen referentes al uso de animales para experimentación biomédica. Y estos autores, que se llaman Karpowicz y otros varios, han mostrado que los argumentos que plantean que crear quimeras está mal moralmente porque se viola o un tabú moral o porque son contrarios a la naturaleza o porque hay algo moralmente malo en violar la integridad de las especies y justamente en mezclar dos especies diversas, no funcionan. Y aun cuando ellos han demostraron que estos argumentos no funcionan, ellos mismos avanzan un argumento que se fundamenta en la dignidad humana o en la dignidad de las personas para decir que nosotros no deberíamos crear cierto tipo de quimeras de las cuales voy a de aquí en adelante hablar. Pues podemos crear quimeras de diferentes animales y podemos crear quimeras con células humanas y células de animales. Pero lo que es más interesante, lo que resalta los problemas éticos más apremiantes es ¿qué pasaría si creamos una persona quimérica? Esto quiere decir, ¿qué pasa si tomamos un animal que consideramos o que bajo los estándares de la definición de persona que tenemos no es una persona y le injertamos suficientes células neuronales humanas para que se convirtiera en una persona? Entonces, un ejemplo de la cultura popular tal vez nos ayude a ver esto mejor. Imaginen la película del planeta de los simios, donde tenemos estos chimpancés que ya son indiscernibles de cómo nosotros nos representamos a los humanos, ¿no? Que hablan, se visten, escriben, creo, tienen casas como las que nosotros construiríamos. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿existe realmente un argumento por el cual nosotros no deberíamos de crear este tipo de seres? Y voy a estar utilizando la definición que ya también hablaron de ella en la mañana, de Locke, acerca de qué es una persona, ¿no? Entonces, así, de manera muy resumida, una persona es un ser inteligente que razona y es capaz de reflexionar y que se puede considerar a sí mismo como sí mismo y que sabe que es él en diferentes lugares y en diferente tiempo. Esa es la definición que estaríamos utilizando. Entonces, les había dicho que hay varios argumentos que se fincan en la dignidad para decir que la creación de quimeras está mal, y estos autores son los que han escrito sobre ello. Yo me voy a centrar en estos autores, en dos artículos que escribieron, uno en 2004 y uno en 2005, y son los que voy a analizar. Dejo estos fuera porque, de alguna manera, son argumentos que se repiten entre estos dos, que han sido desarrollados más a fondo. Entonces, estos autores publican en la revista Nature Medicine un artículo que se llama Is it ethical to transplant human stem cells into non-human embryos? Y luego el año que sigue vuelven a publicar otro artículo que se llama Developing Human and Human Chimeras in Human Stem Cell Research. Entonces, el argumento central de ambos es que mientras no hay ningún problema en la creación de cierto tipo de quimeras con capacidades de cierto tipo de quimeras, la creación de quimeras con capacidades psicológicas funcionales y emergentes puede denigrar o socavar o negar la dignidad humana. Como dijo la doctora Ingrid hace un momento, los argumentos de la dignidad son muy recurrentes en el ámbito de la bioética, sobre todo por las partes más conservadoras, para tratar de impedir cierto tipo de desarrollos de biotecnologías o cierto tipo de nuevos avances dentro de otros rubros de la ciencia. Entonces, estos autores dan una lista de 3 razones por las cuales crear una quimera, por ejemplo, imagínense un chimpancé con cerebro humano, estaría mal. Y dice, bueno, la primera es que está mal combinar las capacidades funcionales de humanos y animales no humanos. La segunda es que porque transferimos las funciones psicológicas emergentes humanas a sujetos que son experimentales. Y la tercera es porque la creación de quimeras disminuiría o eliminaría la posibilidad de que los humanos pudieran ejercitar el cúmulo de capacidades y características que están asociados con la dignidad. Entonces,
esto es lo que ellos dicen, o estas son las razones que dan por las cuales crear una quimera está mal. Pero entonces, para poder analizar estas razones, lo primero que tengo que hacer es decir, bueno, ¿qué es lo que están entendiendo ellos por dignidad? Entonces, esta es la definición que dan de dignidad y que está compuesta de dos cláusulas. La primera dice, la dignidad humana se refiere a ser valioso u objeto de respeto porque se es humano. Y la segunda, aquí debería decir dos, perdón, es que la dignidad humana está afincada en el reconocimiento de que los humanos poseyeron o poseerán capacidades psicológicas emergentes y funcionales que indica que son objeto de respeto. Esta definición de dignidad en un primer momento tiene problemas. El problema es que hay una diferencia de extensión entre la cláusula primera y la cláusula segunda. Porque mientras que aquí habla sobre cierto tipo de capacidades emergentes y funcionales, y aquí está hablando de ser humano. Entonces, como ya también dijeron hoy en la mañana y como se dijo un poco, y también se dijo ayer, hay seres humanos que ni poseen, ni poseyeron, ni poseerán estas capacidades psicológicas emergentes. Entonces, todos aquellos que no poseyeron, que no poseen y que no poseerán estas capacidades psicológicas emergentes, no serían, bajo esta segunda cláusula, objetos de dignidad. Mientras que en la cláusula de arriba, ser humano es una condición suficiente para poseer dignidad. No todo porque sea humano posee dignidad, y en la segunda es solo aquellos que tienen este cierto número de características podrán poseer dignidad. Entonces, la manera de solucionar esto, hay dos estrategias que pueden utilizar estos autores para solucionar este problema. La primera es decir que abandonan la segunda cláusula y hacen que esta cláusula esté subordinada normativamente a la primera. Esto quiere decir que no importa que los seres humanos tengan estas capacidades funcionales y emergentes, psicológicas, lo que es importante es que ellos pertenezcan a la especie humana, y el pertenecer a la especie humana es lo que da el valor moral que nos distingue, o que ellos dicen que nos distingue de otros animales, como podrían ser un perro, una ballena, un delfín, o el que ustedes crean. Entonces, si eso fuera así, habría que reformular la segunda cláusula y decir que la dignidad se refiere a ser valioso o objeto de respeto porque se es humano, independientemente del hecho de que algunos humanos poseyeron o poseerán capacidades psicológicas emergentes y funcionales. Entonces, esa sería la manera que ellos podrían utilizar para solucionar este problema dentro de su propia definición sobre quién posee dignidad y quién no posee dignidad. Pero, si toman esta estrategia, si el valor moral lo confiere el hecho de pertenecer a una determinada especie biológica, entonces su definición es especiesista. Y el especiecismo lo que asevera, o como se ha definido, es que solo por el hecho de pertenecer a una especie biológica, en este caso el Homo sapiens, tenemos un valor moral al de otros miembros de otras especies. Y esto no puede ser así, o al menos moralmente no funciona, porque el pertenecer a una especie biológica es un hecho insignificante biológico, mientras que tener estas capacidades funcionales emergentes, psicológicas, como la capacidad para razonar, para reflexionar, es lo que la mayoría de los autores consideran que es lo que nos otorga el valor que tenemos. Entonces, el problema de conceder también una definición que comprenda uno y la versión modificada de dos, para el tema de la creación de quimeras, sigan pensando en este chimpancé con un cerebro humano o en este gorila con un cerebro humano, es que entonces no hay manera de aseverar que las quimeras violan la dignidad humana, porque las quimeras, de hecho, en estrictísimo sentido, no pertenecen a la especie. Son elementos o son entes que agotan en su existencia su propio género. Esto quiere decir que una quimera, por definición, no puede ser un miembro de la especie Homo sapiens. Si utilizáramos diferentes tipos de definición de especie biológica, por ejemplo, si dijéramos que la especie biológica se reduce o se puede caracterizar por barreras reproductivas, entonces eso diría que si las quimeras pueden reproducirse con seres humanos, si esta quimera, imagínense que fusionamos dos embriones, uno de chimpancé y uno de humano, y dejamos que esta quimera crezca, nazca y después se reproduzca con un ser humano, bueno, esto podría hablarnos de alguna manera que sí es parte de la especie, aun cuando yo creo que, dado que están utilizando una caracterización de especie rígida, no funcionaría y no sería suficiente para decir que una quimera sería posible
pues sería posible incluirlo dentro de este contexto. Entonces, la otra forma que pueden hacer ellos, o la otra forma que podrían hacer para tratar de hacer que su definición funcione, es cambiar uno y decir, bueno, no es que pertenecer a la especie humana sea una condición necesaria y suficiente, sino que lo que hace que un ente tenga el tipo de valor que tiene es que posee estas capacidades psicológicas. Pero el costo de tomar esta segunda interpretación es que se tienen que comprar que aquellos que no cumplan con las características anteriores no poseen dignidad humana, que es una cosa que sobre todo para cuestiones legislativas no les gusta mucho o parece ser que no es tan popular, porque uno tendría que decir, por ejemplo, que un niño anencefálico no es una persona, y claro que en los grupos más conservadores esto sería completamente escandaloso. Entonces, estos autores dicen que estas capacidades emergentes son importantes porque podemos tomar decisiones morales, las acciones que tenemos se nos pueden imputar a nosotros, y poseemos conciencia y un sentido de la responsabilidad. Y el reconocer que tenemos estas capacidades psicológicas, de hecho, hace que debamos darle y reconocer un respeto a todos aquellos que las conozcan. En este caso, humanidad aquí estaría siendo sinónimo de aquellos que poseen este tipo de capacidades psicológicas funcionales. Entonces, viendo que no funciona la primera definición, porque no, de hecho, si decimos que ser humano es necesario para tener dignidad, entonces tendremos que decir que la segunda definición, una definición que apela a las capacidades, sería la que es necesaria para poder decir por qué hacer una quimera está mal. Entonces, utilizando esta segunda definición, diciendo, bueno, una persona es aquella que tiene las capacidades psicológicas emergentes, es como podemos analizar los argumentos que ellos presentan. Entonces, ellos dicen que crear quimeras, por combinar la apariencia y las capacidades funcionales, se arriesga o nos arriesgamos a violar la dignidad. Pero esta, al menos así caracterizada como la dignidad humana, tampoco funciona. Tendríamos que hacer una versión que sea neutral de este argumento. Entonces, este argumento más bien diría que la creación de quimeras se arriesga a negar la dignidad de aquellos seres que posean estas capacidades psicológicas emergentes, al combinar las capacidades funcionales de los humanos con aquello de los animales no humanos. Y esto es claramente falso, porque si de hecho no hay valor moral en pertenecer a una especie biológica, ¿por qué tendríamos que preocuparnos por combinar las capacidades funcionales? Esa es una cosa. Y la otra es porque también si ustedes van al reino animal y comparan las capacidades que tienen ciertos animales no humanos contra las que tienen los animales no humanos, vemos que en el reino animal hay muchísimos animales, o hay bastantes animales, por ejemplo, que utilizan herramientas, que tienen algún tipo de protolenguaje, que tienen, a través de las ciencias cognitivas, que tienen una idea de la mente de los demás. Por ejemplo, si uno le esconde un objeto a ciertos tipos de animales, los animales saben que el objeto sigue estando ahí, no ha desaparecido, que se pueden reconocer en el espejo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este argumento no funciona. El otro argumento que presentan es que si una quimera exhibiera los signos emergentes de estas capacidades, conducir o practicar experimentos biomédicos sería equivalente a practicar los mismos experimentos en una persona humana. Y la dignidad de las personas sería socavada por transferir estas capacidades psicológicas emergentes a un sujeto que es un sujeto experimental. Entonces lo que dicen es, tenemos estas capacidades y cuando pasamos estas capacidades a un sujeto que es un sujeto experimental, violamos la dignidad humana, por lo tanto no tendríamos que construir quimeras, ¿no? Entonces imagínense que tenemos nuestro chimpancé con cerebro de humano en el laboratorio y lo que queremos ver es qué tanto se integraron estas células humanas dentro del cerebro del chimpancé. Entonces lo que hay que hacer es, o lo que nosotros pensamos hacer es abrirle el cerebro al chimpancé y hacerle una biopsia. Pero si tratáramos de hacer lo mismo con una persona, claramente esto sería inmoral.
El problema de este argumento es que aun cuando parece que intuitivamente es acertado, 4 no implica 5. O sea, la primera parte del argumento no va a implicar la segunda parte del argumento. Entonces, si una quimera exhibiera signos de capacidades mentales emergentes, realizar experimentos biomédicos en ella sería esencialmente equivalente a conducirlos en un ser humano. Eso es cierto. Si la quimera tiene las mismas capacidades que un ser humano normal, realizar experimentos en cualquiera de estos dos es moralmente equivalente. Pero de ahí no se sigue que la dignidad humana sería socavada por transferir las funciones psicológicas emergentes a un sujeto de experimentación que por consecuencia poseería las mismas capacidades. ¿Por qué? Porque ellos están confundiendo cómo se crea o el tipo de características que tiene un ente que ha sido creado a través de un proceso biotecnológico con cómo se va a utilizar. Entonces, esto falla porque aun cuando podemos crear una quimera que es un chimpancé con cerebro de humano, eso no implica que vamos a utilizar a esta quimera y que vamos a, de alguna manera, violentar o socavar la dignidad que ella presenta. Lo que más bien se concluiría es que si un grupo de científicos creara un chimpancé con cerebro de humano, lo que tendrían que hacer, si es que este chimpancé con cerebro de humano tuviera las mismas capacidades psicológicas que un humano, sería tratarlo de la misma manera como que trataríamos a un humano, lo cual significa, en primer momento, que no podría vivir en un laboratorio, y aparte que no podría vivir en un laboratorio, que tendríamos que darle las condiciones necesarias para que floreciera en un sentido social, en un sentido psicológico, en un sentido intelectual. Así como no tendríamos a un niño en un laboratorio, aun cuando los científicos hubieran creado este niño con el propósito específico de experimentar en él. Y pues yo creo que más bien lo que hay que hacer es reformular 5, que es esta, y decir que la dignidad no sería socavada por transferir las funciones psicológicas emergentes y supracelulares humanas a un sujeto de experimentación, más que por el tratamiento que dicha quimera recibirá por parte de agentes morales. Si creamos un agente, nuestra quimera chimpancé humano, este quimera chimpancé humano posee el valor, que podríamos decir que es el valor posee esta dignidad, pero solo como lo tratamos y como la sociedad en general lo trataría, sería así esta dignidad que este quimera chimpancé humano tuviera, se vería socavado, se vería violentado. Entonces, si alguien lo utilizara y lo esclavizara, por ejemplo, para realizar trabajos manuales, podríamos decir, bueno, claro, es el hecho de que un agente moral actúa sobre él lo que hace que la dignidad de esta quimera se violente. No se violenta por el hecho de crearla. Entonces, podemos crear quimeras con chimpancés con cerebros humanos, parece hasta el momento que no hay ningún problema con eso, pero el crear chimpancés con cerebros de humano implica que tenemos obligaciones morales para con este ser, cuando este ser de hecho tiene las capacidades mentales que un humano normal tiene. Entonces, ahí hasta aquí es el artículo que ellos publican en 2004, y entonces un rápido resumen es que presentan una definición con 2 cláusulas, y esta definición es problemática porque es de diferente extensión cada cláusula. Entonces lo que hicimos es que enseñé por qué no se puede decir que ser humano es necesario para tener dignidad, y más bien que las funciones emergentes psicológicas, lo que plantea Locke es lo que se requiere para ser una persona. Y esto quiere decir que, una vez con esa definición, que todos los argumentos que ellos han presentado hasta ahorita no funcionan, porque ni se implica que sea necesario que una quimera sea tratada de una manera inhumana cuando se crea, ni tampoco se implica que el transferir capacidades humanas a animales sea eso moralmente malo, ¿no? Como el ejemplo, o también otro ejemplo como muy sencillo que me parece que aplica en este caso, es cuando a un perro o cuando a un perico se le enseña palabras humanas, ¿no? Entonces hay una capacidad que es la del habla que tienen los humanos, que de alguna manera se le enseña a otro animal no humano. Esto, claro, no violenta la dignidad. Entonces es extraño preguntarnos por qué otro tipo de funciones cognitivas violentarían la dignidad. Entonces, después de este artículo publican otro, y donde cambian su definición de dignidad y tratan de hacer esta versión, o al menos este segundo proyecto, mucho más coherente. Y dicen que la dignidad humana significa que los seres humanos despliegan típicamente ciertas capacidades emergentes y funcionales que les otorgan un valor único, y que ellos son máximamente merecedores de respeto. Entonces,
En esta definición abandonan que sea necesario ser humano, pertenecer a la especie biológica Homo sapiens para ser poseedor de dignidad, y modifican dos. Mientras que en la versión pasada no decían qué tipo de valor tenía dos, sino simplemente que tenía un valor alto. En este dicen que el valor que tiene es un valor único. O sea, eso significa que no son reemplazables humanos por humanos, ni humanos por otro tipo de seres. Entonces, en esta nueva versión, lo que van a decir también es que la dignidad no solo depende de la capacidad para razonar, elegir libremente y actuar por motivos morales, como ya lo sostenía Kant, o reflexionar y actuar con base en objetivos autoimpuestos, como lo dice Gerwig. Estos autores lo que van a sostener es que aparte de estos elementos anteriores, los humanos tienen el valor que tienen porque pueden interactuar con formas sofisticadas de comunicación y lenguaje, pueden participar en relaciones sociales complejas y son capaces de desarrollar una visión religiosa y secular del mundo. Entonces, cuando esta definición aún sigue utilizando el término humano, se podría inferir que ser humano no es una condición necesaria para poseer dignidad, pues al ser ciertas capacidades las que otorgan dicho valor, cualquier ente que tenga estas capacidades, luego tiene el valor, ¿no? Entonces, los animales no humanos, por ejemplo, como los grandes simios, como algunos tipos de ballenas, o otros, podríamos decir que son o no, podría haber un debate acerca de que son o no personas. Pero aparte de esto, podemos también traer ejemplos de la cultura popular y darnos cuenta de que, claro que no pensamos que ser humano sea necesario para ser persona y para ser poseedor de un valor moral específico. Suponen que de repente abro la puerta y sale Mickey Mouse aquí en persona, ¿no? Entonces, como está caracterizado en las caricaturas. O sea, si yo decidiera experimentar en Mickey Mouse, que es de las caricaturas, como lo haría con un ratón de laboratorio, y Mickey Mouse existiera con las capacidades que presenta, o sea, en las caricaturas, que es un ser racional como una persona, o sea, como un humano, en este caso utilizando esos dos términos intercambiables. Lo que quería decir es que nosotros estamos haciendo algo moralmente cuando tratamos a este ente de esa manera, no obstante que no es miembro de la especie Homo sapiens. Y lo mismo pasa con otros tipos de entes que podrían existir, ¿no? Como extraterrestres o inteligencias artificiales. Si todos vieron la película de E.T., claro que nadie estaría de acuerdo a que E.T. lo esclavizaran, hicieran experimentos en él para ver cómo son los extraterrestres, ¿no? Es que le amputaran una mano y dijeran, bueno, a los extraterrestres después de amputarles una mano, la mano no les vuelve a crecer. O sea, estaríamos en contra de que fuera utilizado justamente como un objeto y no como una persona. Y esta definición de características emergentes psicológicas o esa capacidad racional tiene un problema también, que es, bueno, ¿y dónde ponemos el límite? Porque claro, si estamos hablando de que se necesitan poseer cierto tipo de capacidades, también estamos hablando de que se necesita, que también necesitamos poder decir quiénes sí pasan el límite y son personas y quiénes no pasan el límite y no son personas. Estos autores lo que dicen es que más bien hay que tener una estancia prudencial y decir que todos son personas, no todos los seres humanos son personas y son personas justo para no tratarlos de manera que violentemos el valor moral si es que tuvieran y nosotros no pudiéramos reconocerlo. O sea, una persona con una discapacidad cognitiva muy severa, hay que decir que tiene dignidad para no caer en el riesgo de tratarlo como un medio, como una herramienta y no tratarlo como un fin. Entonces, una vez con esto, rápido reviso y vamos avanzando, ¿no? Entonces, entonces, un argumento de la dignidad mantendría que crear una quimera no humana disminuiría o eliminaría la posibilidad que los humanos pudieran ejercitar el conjunto de capacidades y características que están asociados con su dignidad al tratarlos solo como medios para otros fines. Esta formulación de este argumento es problemática porque esto sería lo mismo a decir que cada vez que nace una persona, el hecho de que nazca esta persona le resta dignidad
a todas las otras personas. Entonces, un argumento de la dignidad mantendría que la creación de quimeras disminuiría o eliminaría la posibilidad de que los humanos pudieran ejercitar las capacidades y características que son asociadas con la dignidad. Entonces, si yo creo más humanos que tienen estas capacidades, luego estos disminuyen o eliminan la capacidad de que otros humanos de hecho puedan ejercer sus capacidades, y esto es claramente incorrecto. Y luego también se sigue, como ya lo habíamos dicho anteriormente, que del hecho de que creáramos quimeras no se sigue directamente que las vayamos a tratar como medios y no como fines. O yo puedo, o alguien podría tener un hijo para venderlo, pero el hecho de que su intención sea vender el hijo cuando lo tenga, no se sigue que una vez que tienen este hijo, el hecho de venderlo sea moralmente correcto. Al contrario, mientras que tener el hijo parece ser que no tiene ningún problema moral, el hecho de cómo se trata al hijo como un medio y no como un fin es lo que hace que esto sea incorrecto moralmente. El segundo argumento que avanzan es que dice que al darle a estos no humanos ciertos componentes necesarios para desarrollar las capacidades asociadas con la dignidad humana y encasillar estos componentes, esto va a ser lo más importante, en un cuerpo no humano donde no podrían funcionar de manera perfecta o funcionarían solo de una manera muy, muy, muy reducida, aquellos que crean quimeras denigrarían la dignidad humana. El problema de esto es que estos autores no reparan en que muchos de los componentes físicos necesarios para el desarrollo de las capacidades que denotan la dignidad también están presentes en los animales. Entonces, para que todos nosotros podamos pensar, es necesario que tengamos pulmones, que podamos respirar y que podamos producir energía. Entonces, tener pulmones, de hecho, o sea, metafísicamente hablando, es una condición necesaria para los seres biológicos para poder desarrollar las capacidades relacionadas con la dignidad. Entonces, sería ridículo pensar, bueno, me parece que sería equivocado pensar que si nosotros le trasplantamos un pulmón que estuviera constituido por población celular de chimpancé y humano, a un chimpancé que no es quimera sino simplemente chimpancé, y este pulmón funcionara de manera inadecuada, que estaríamos violando la dignidad de los humanos. Eso no parece seguirse. Y un segundo problema que se sigue de este mismo argumento es que los componentes físicos necesarios son muchísimos. Entonces, más bien parece ser que estos autores lo que tendrán que hacer es destilar mucho más qué se refiere cuando hablan sobre componentes necesarios para poder desarrollar la dignidad. Entonces, mientras que parece que quieren hablar realmente de aquellos que dan origen a la racionalidad, cuando utilizan esta idea de aquellos componentes que son necesarios, pasan así, tiran muy, muy lejos de la portería. Y un tercer problema es que desde una concepción neutral, también lo que se seguiría es que no debemos de traer a la existencia a individuos con discapacidades. ¿Por qué? Porque estaríamos creando individuos en los cuales estos elementos materiales funcionarían de manera tan limitada que las capacidades que de ellos se derivarían a su vez serían muy limitadas. Entonces, si están justo tratando de apuntar como a un cierto nivel de perfección, lo que se seguiría desde una versión neutral es que tampoco deberíamos de tener, la gente estaría moralmente obligada a no tener hijos con discapacidad. Y otro problema con este argumento es que no toma en cuenta un argumento que se conoce como el non-identity problem, que es que para que algo sea malo para alguien, alguien tiene que existir. Si en lugar de crear una quimera chimpancé humano, no creamos ni al chimpancé ni al humano y destruimos estos dos embriones, esto no es mejor para la quimera. ¿Por qué? Porque no existe. La única manera en que podemos, de hecho, afectarla es si ella existe. Y como en este caso decimos que no hay que crearla, entonces de hecho no la beneficiamos por el hecho de no crearla. Simplemente no existe. Y otro problema serían como problemas de reparación imperfecta. Imagínense que descubrimos, como en un experimento mental, que podemos utilizar de manera parcialmente efectiva órganos que son quiméricos de cerdo y humano para reemplazar órganos humanos que no funcionan. Pero si reemplazamos un pulmón de este cerdo humano quimera y se lo ponemos a un humano,
y este pulmón no funciona de manera perfecta por la definición que habían dado anteriormente, por el argumento que habían presentado anteriormente, se seguiría también que la dignidad humana, o la dignidad seca, quitándole lo humano, de este individuo que recibió el trasplante ha sido violada porque se le ha puesto o se le ha colocado un elemento que no funciona de manera adecuada. Y el último ya es que crear una quimera violaría la dignidad humana porque el ser que existiría de hecho no podría ejercer las capacidades que están relacionadas con la dignidad. Y este argumento falla también porque no es necesario que se trate hacia la quimera, como ya habíamos dicho, y también porque si un ente tuviera dignidad, entonces se le tendría que tratar de acuerdo a ella, ¿no? Que era lo mismo que decía cuando hace un momento, que si un ser humano o dos personas se pusieran de acuerdo para tener un hijo y usar este hijo como esclavo o venderlo para cualquier otra cosa, el problema no es que lo tengan, o sea, el problema moral no está en el hecho de cómo lo tienen, sino el problema moral se localiza en el hecho de cómo lo tratan. Entonces, en este mismo caso, si tuviéramos una quimera que es mitad chimpancé, mitad humano, el problema no es que creamos la quimera, porque de hecho no le hacemos daño cuando la creamos, porque la única posibilidad que existe contraria a esa es que no existiera, y lo que sí pasa es que le hacemos daño moralmente, de hecho, por el hecho de cómo la tratamos. Y les dejo un bonito cómic para acabar, ¿no? Que dice, si cruzamos una cuchara con un tenedor, tenemos una cosa que se llama un spork, que es una fracción cuchara y una fracción tenedor, y les dice que con que si ellos patrocinan con dinero esto, podrían crear una multitud de diferentes tipos de quimeras entre cuchillos, entre tenedores y cucharas, y alguien les menciona que esto va a ser desastroso porque están jugando con fuerzas que no entienden, ¿no? Y el último cuadro es que se volvieron más bien, se obraron vida y mataron a todos ahí. Yo creo que ya estoy pasado de tiempo. ¿Sí? Ya, muchas gracias por su atención. Tenemos 5 minutos. Yo vi 1, 2, 3 y por favor pueden esperar a la comida. ¿Está bien? Sí. Solo 5 minutos, ¿sí? ¿Tienes uno? ¿Gustavo? Sí. Bien, César, parece a partir de tu plática que los argumentos que se basan en la dignidad parecería como que no pueden realmente justificar que se viola la dignidad humana, porque las razones para atribuir dignidad a los seres humanos son las mismas que tendríamos para extenderlas a los animales y por lo tanto a las quimeras. Entonces las quimeras también tendrían dignidad. Se me ocurre en primer lugar que ahora hay mucha gente que dice, bueno, a ver, no hay un solo sentido de dignidad, hay muchos, ¿no? Tal vez habría que analizar esos otros. Están por otro lado la gente que dice, no, dignidad es un concepto que no sirve para nada, entonces deshagámonos de él. Y me parece que también a esa gente habría que darle una respuesta de por qué la creación de quimeras sería incorrecta, y es que consideramos que es incorrecta. Pero me parece que tiene que ver también con la cuestión de la dignidad, si es que efectivamente atribuimos dignidad a las quimeras. Y tratando de responder a esta pregunta de ¿para qué crear quimeras? ¿Sí? No solamente las preguntas relevantes serían cómo es que tenemos quimeras y cómo se les van a tratar, sino precisamente para qué tratarlas, para qué tenerlas. ¿Sí? Y parece que cuando uno trata de responder esa pregunta, inevitablemente vas a tratar a ese individuo, a esa quimera que se va a crear, como un medio, ¿no?
¿para qué las creamos? Bueno, pues con propósitos de investigación científica o algo así. Ya desde ese punto de vista lo estás tratando como un medio. Ahora, otra respuesta a la pregunta de si es incorrecto o no tener esas quimeras sería más bien como ya no recurriendo al concepto de dignidad, sino una respuesta más como consecuencialista, que diría, bueno, si tienes la certeza de que esa quimera va a integrarse a alguna comunidad, etcétera, que va a llevar una vida que pueda florecer, todo esto, ok, adelante, pero no la tenemos, ¿no? Y parece como que lo más probable es que sea algún ser que, si va a tener las mismas capacidades psicológicas, pues termine llevando una vida horrible. ¿Sí? Entonces parece como que ahí hay una razón moral para no generar quimeras. Respecto a la primera parte de la pregunta o del comentario, en efecto tienes razón, ¿no? O sea, hay como dos grandes sentidos de los cuales la gente podría hablar sobre dignidad humana, así para hacerlo como muy, muy general, ¿no? Uno puede hacer como valor intrínseco, o sea, como el valor de un ente, y también está esta otra concepción de, claro, cuando actuamos con dignidad, ¿no? Cuando se actúa con dignidad, cuando se actúa con humanidad, que sería, o que más bien reflejaría un tipo de pregunta deontológica, o reflejaría un tipo de pregunta que está más bien asociada a los motivos que tenemos para actuar, y cómo esos motivos pueden estar reflejados en un sentido más aristotélico con las virtudes o con la manera en cómo caracterizamos la vida. Bueno, en eso estoy completamente de acuerdo. Lo que traté de hacer aquí, no sé si lo logré, es al menos mostrar que los argumentos, o una serie de los argumentos que se han expuesto en la literatura científica, de hecho no funcionan. Porque como lo ves muy bien, el argumento para la dignidad, cuando se quita esta parte de que es necesario pertenecer a una especie biológica, automáticamente abre la puerta para que se le conceda dignidad, o se les tengamos que reconocer, no conceder, sino reconocer este valor intrínseco a los demás animales. ¿Por qué? Porque claro, hay seres humanos que tienen desde nulas capacidades mentales hasta capacidades normales, hasta genios, supongamos, ¿no? Pero pues, si quieres decir en este sentido que tiene nulas capacidades mentales, tiene dignidad, yo creo que tendrás que ser consecuente y decir que claro, que una almeja que tiene las mismas capacidades mentales que este ser humano también tendría que tener dignidad. Eso por una parte. Y lo segundo, ahí no estoy de acuerdo con el argumento por la siguiente razón. Si tomamos una caracterización neutral de la especie y pensamos no en una quimera como en una quimera, o sea, si nada más pensamos que es una persona, y decimos que no tenemos que traer a la existencia personas porque podrían ser tratadas de manera injusta por la sociedad, me parece que se podría hacer un correlato a eso, diciéndole a una familia, por ejemplo, que fuera afrodescendiente en un lugar donde la mayoría es blanca, y decirle, oye, ¿sabes qué? No tengas hijos, porque como tus hijos van a ser del mismo color de piel que tú eres, van a sufrir una vida absolutamente limitada, la gente los va a tratar mal, aun cuando tienes las mismas capacidades que los hijos de los que son blancos. Y en ese caso yo creo que el problema es que aun cuando de hecho los efectos de la discriminación se ven instanciados en la quimera, o en este caso en el afrodescendiente, el problema no es de él, sino el problema es de quién es el que discrimina. Entonces lo que habría que hacer en ese caso al menos de manera conceptual, es decir, no, hay que cambiar cómo funciona la sociedad para que la sociedad no discrimine a aquellos que tienen las capacidades para operar dentro de la sociedad. Y una vez que no se discriminen estos que tienen las capacidades para operar en la sociedad, esta sociedad de hecho sea más justa. Porque creo que el problema de un argumento como el que tú avanzas, o como el que tú pones como el que tú avanzas, es que sirve también, o podría servir, para justificar la discriminación y, por ejemplo, la violación de las libertades reproductivas de
de grupos minoritarios, donde ciertos grupos minoritarios son oprimidos por razones que son moralmente neutrales, como en este caso la especie a la que perteneces, el color de piel el que tienes, el idioma que hablas, etcétera, etcétera. Doctora Brenner, ¿Doctora Brenner? sí, sí. He discutido con mi colaboradora y hemos decidido, con mi permisión, dejamos 5 minutos más para las preguntas porque están más en interés. Vamos a tomar las preguntas de Ingrid, doctora Brenner, del profesor Isker, doctora Covarrubias y doctor Pellicer y profesor Tapia, pero a ustedes pedimos que las preguntas Okay. Muy bien, gracias. Bueno, a mí me preocupa que toda la referencia al problema solo sea el concepto de dignidad. Creo que habría otros elementos que habrían de tomarse en cuenta. A mí me viene mucho a la mente la figura de Frankenstein, que se crea un ser científicamente cuando se crea, bueno, hecho con restos de seres humanos y ahí se crea un ser. Creo que lo más importante es saber este ser cómo se siente, cómo sufre, cómo vive la vida que le estamos dando y para mí ese sería un elemento fundamental. Que estamos creando un discapaz, pues un humano discapaz, pero estamos haciendo un super chango. Sí, aquí lo importante sería saber cómo vive ese ser. ¿Cómo vive ese ser? ¿Cómo se vive en solitario? Que es lo que le pasa a Frankenstein, ¿no? Que se siente tan ajeno al mundo entero porque él es diferente. Además no tiene la capacidad para distinguir entre el bien y el mal y entonces tiene una super fuerza que lo lleva a realizar actos criminales, considerados como criminales por la sociedad. Entonces a mí me preocuparía eso, que estos híbridos, y no solo cuando tenga que ver el hombre, sino hasta interespecies, que tanto estamos creando seres que sufren, porque por una parte tienen ciertas capacidades, pero por otro lado no las pueden hacer efectivas, porque su genoma no se los permite. Entonces, no solo me haría referencia la conclusión a la dignidad, sino pensar más en el ser que se está creando, independientemente de cuál sea el fin, sino en sí el ser, cómo va a vivir esta vida. Bueno, contestando de manera específica, creo que el ejemplo de Frankenstein es un mal ejemplo, porque de hecho, una lectura de la obra de Mary Shelley cuidadosa, lo que muestra es que este ente no es que sea malo moralmente o no es que sea un monstruo, sino que es la sociedad en la que está viviendo, la cual lo trata de una manera terrible. Hay una parte que dice que después de que Frankenstein se despierta y lo encuentra, creo que son dos mujeres, no me acuerdo qué personajes son de la obra, se encuentran al monstruo de Frankenstein y se desmayan, y él tiene un diálogo consigo mismo y dice, claro, el problema es que me ven feo, no soy igual que ellos, entonces nunca me van a poder aceptar como tal. Entonces, el problema ahí es que, otra vez, como le decía Gustavo, es más bien la circunstancia en la que viven. Y eso también puede ser reflejado en que si uno cambia la circunstancia, puede ser que la manera en cómo ellos viven su vida sea distinta. Porque también su observación funciona para decir que las personas de grupos minoritarios se van a vivir a sí mismos como defectuosos o como incapaces porque la sociedad no les va a permitir desarrollar. Eso es por una parte. Y por otra, el sentido de bienestar de cada persona, o en este caso de cada no solo de cada ser humano, sino de cada persona, sea quimérico, si los chimpancés de hecho son personas, o si las ballenas, o no sé, ¿cómo se vive subjetivamente? Creo que esa es una pregunta que está al menos lejos del espectro de lo que estaba tratando de presentar, porque así como alguien podría decir, mi vida como ser humano no vale la pena, y dar una lista de categorías o de
sí, de categorías o de características por las cuales no vale la pena, alguien en las mismas condiciones podría decir, claro, pero mi vida en este caso, o sea, desde un punto de vista subjetivo, sí vale la pena, y podría nombrar otra serie, aun cuando estuvieran viviendo la misma circunstancia cultural o la misma circunstancia social. Entonces, dentro de ese como aseveración de que se vivirían subjetivamente con poco bienestar, creo que eso tendría que ser también como caso por caso. César, con respecto te pido Más fuerte. también, gracias. Yo voy a ser muy corto. Yo creo que la palabra dignidad no sirve para explicar todo esto, porque la palabra no sirve. Y la razón por la que no sirve es que la acepción común, la que trae el diccionario, tiene generalmente poco que ver con lo que estabas hablando. La acepción, hay una célula, el cigoto, hay quien dice que tiene dignidad, y la razón para decir eso es porque es igual, es producto de Dios. Entonces hay que creer en Dios para usar la palabra dignidad en ese sentido. Quienes no lo creemos que es totalmente falsa y que no añade nada a la discusión la palabra dignidad en este tipo de situación. Yo creo que por eso no sirve, porque tiene un origen espurio. Dios, dice, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Yo digo no, yo pienso exactamente al revés, como otros han pensado antes, que el hombre creó a Dios a su imagen y semejanza. En ese caso, no es posible que sirva para explicar todo el fenómeno de la palabra. Es el uso de la palabra. A mí lo que me preocupa, otra vez soy particularmente bueno en no estar de acuerdo, entonces tampoco estoy de acuerdo, porque el uso, o sea, el decir que una palabra o que un término solo puede tener un tipo de significado y que por lo tanto aquellos que usan esta palabra tienen que someterse al significado que está socialmente construido, sería lo mismo que concederle a alguien que cree que Dios es el Dios de los cristianos, que solo él pudiera utilizar la palabra Dios, cuando de hecho este término funciona para explicar muchísimas otras realidades. Entonces creo que en ese sentido la palabra dignidad, aun cuando sí se presta a ser abusada o a abusarse de ella, sí funciona para hacerse preguntas sobre morales o normativas acerca de cómo se tiene que vivir. ¿Es posible tomamos las últimas tres preguntas juntas y una respuesta? Bueno, creo que un punto muy importante aquí es que creo que conceptualmente hay que precisar mejor. O sea, mosaico, por ejemplo, es científicamente utilizado para en donde un solo individuo genético tiene células genéticamente diferentes, y eso genera un contexto distinto. Por el otro lado, quimera, pues es los que tú mostraste, una quimera donde mezclas células de dos individuos que pueden ser o no de la misma especie para generar un solo individuo. Otro ejemplo que pusiste ahí, al que creo que te referiste más en los ejemplos, es a lo que se acerca más a un xenotrasplante, donde yo agarro partes de un organismo y se la pongo a otro. Tú mostrabas en una imagen donde pues, se trasplantan células humanas a un roedor. Bueno, ese no es un órgano, pero digamos es otra situación donde no es precisamente una quimera en el contexto general. Entonces, bueno, para la discusión en el que tú hablas, creo que es muy importante ubicar qué te refieres con quimera. ¿Incluimos los tres? ¿O solamente, o sea, son los xenotransplantes o es la quimera? Y esto va porque es el para qué que se mencionaba hace un rato. Por ejemplo, ¿para qué generar un organismo quimérico? Pues no tiene para mí ningún sentido, pero sin embargo sí tiene mucho sentido y mucha importancia actual generar un embrión quimérico, porque es el único medio para poder entender la embriología humana, porque la otra forma resulta no prudente. Entonces yo creo que el para qué y definir a qué te refieres me parecen son dos elementos claves para entrar en una discusión más precisa. Bueno, yo tengo una larga serie de preguntas, pero me voy a restringir a solo una, y es
el término propiedades emergentes o capacidades emergentes. Es decir, es algo que se ha usado mucho, sobre todo cuando no se viene del ámbito de la biología. Es decir, para mí, decir propiedades emergentes es decir, no sé. O sea, no hay propiedades emergentes. Lo que pasa es que no conocemos las propiedades y en realidad yo pienso que no existen las propiedades emergentes, que no conocemos los organismos o las funciones que cuando se ponen juntas generan una capacidad que ya está ahí. O sea, no emergen, o emergen en el sentido de que se hacen presentes, pero no son propiedades que no dan la suma de los dos factores o de los factores que sean. Entonces esto es muy, muy importante, es decir, en realidad se suele decir propiedad emergente a algo que no es la suma de los factores, y en realidad es puro desconocimiento. Yo no sé cuáles son esos factores en el cerebro. Y en ese sentido creo que se está usando el término, porque juntar dos cosas, a ver, la vectorización aquí sería, porque tú la vectorizaste siempre del nombre que le da a su cerebro, parte de su cerebro, el chimpancé. Pondríamoslo al revés. Un poco más. Ahorita que hagan la siguiente contesto todas para... Esta discusión de la dignidad me recuerda a lo que dijo la ONU cuando la clonación reproductiva. No se puede porque se atenta contra la dignidad humana, la clonación reproductiva humana. Y yo no veo por qué. Y aquí yo tampoco veo por qué se atenta contra ninguna dignidad haciendo quién eres. Porque la base de la dignidad, yo igual que Rubén, no le encuentro sentido a esto. No encuentro por qué se puede hacer argumentación contra nada. Ok, a ver, entonces respondo en orden. ¿Puedo poner la diapositiva? De manera súper buena. La imagen del cerebro que tenía el ratón no es un xenotrasplante, o al menos no está caracterizado como un xenotrasplante, porque se hace injertando células troncales, o sea, neural stem cells, en un embrión de ratón o en un embrión, en un ratón en estado prenatal. Entonces, de hecho, para que fuera un xenotrasplante tendría que ser un órgano completamente, donde el contenido genético de cada una de las células fuera de ratón. En este caso, si nosotros hacemos un corte del cerebro de este ratón, que es una quimera, va a haber en un mosaico células de ratón y células humanas. Por eso esto es una quimera y no un xenotrasplante. En el caso de los xenotrasplantes presenta otro tipo de problemas éticos, pero este es uno. Luego, la respuesta a las propiedades emergentes, yo utilizo la noción de propiedades emergentes porque así es como estos autores están hablando de ellas. Alguien está hablando de propiedades emergentes para referirse a la racionalidad y para referirse al intelecto. O sea, eso sería... Entonces dicen, claro, a nosotros al trasplantar neuronas de seres humanos hacia otro animal, lo que se le están dando esas propiedades emergentes. Lo que están tratando de decir es, estamos trasplantando una entidad, un ente biológico, y puede ser que el resultado de ese trasplante, para algo que no sabemos o que no comprendemos biológicamente de manera perfecta, es racionalidad. Entonces dicen, por eso dicen, cuando trasplantamos suficientes neuronas para que estas propiedades emergentes aparezcan. Lo que quiere decir es, cuando trasplantamos suficientes neuronas para que aparezca la racionalidad. Y solo por eso utilicé, porque iba siguiendo la línea que ellos van, o sea, el tipo de argumentos que ellos fueron tratando de presentar. Y por último, yo estoy de acuerdo en que estos problemas o este planteamiento acerca de la dignidad, aun cuando uno podría decir, es que no sirve para nada hablar de la dignidad. Entonces, si nosotros somos seculares o liberales o no compartimos la idea de que la dignidad es un concepto que valga la pena discutir, no hay que discutir con él. Pero el problema es que si no discutimos con él, entonces no podemos mostrar o no podemos hacer patente cómo aquellos que avanzan argumentos desde la dignidad están o confundidos o están tratando de hacer que nosotros compremos
premisas metafísicas que no queremos. Entonces, sería como darles carta blanca a que ellos pudieran presentar cualquier tipo de, por ejemplo, en este caso de legislación sobre clones, quimeras, investigación con células troncales, y nosotros decimos, no, bueno, no vamos a discutir sobre dignidad porque pensamos que no funciona. Yo creo que en un ambiente multicultural, multidisciplinario, justo se tiene que hacer este ejercicio de discutir aún con aquellos que consideramos que están equivocados, para que esto se refleje en la sociedad. Bueno, pues muchas gracias por su atención.